Y soy maestra igual de Prepa 5. La maestra Carla Jimena y yo vamos a estar al frente del periodo de este ciclo escolar sobre las conferencias que mes con mes vamos a estar impartiendo para los papás. Es un espacio en el que buscamos que ustedes tengan un lugar donde puedan adquirir herramientas, tener conocimientos que nos permitan en diversos temas, como ya lo vieron seguramente en la promoción de este ciclo que vamos a estar llevando este año escolar sobre estas conferencias. Y vamos a vernos una vez al mes. Yo quiero personalmente comentarles, el mes pasado, septiembre, me tocaba a mí iniciar, pero bueno, desafortunadamente estaba en una situación bastante crítica. Mi papá fallece, justo fallece ese día. Y nada, o sea, uno no tiene cabeza para nada, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el que no pude darme el tiempo, ni les digo, ni la cabeza, y recuperamos, ¿no? Esto pasó hace 15 días. Y recuperamos hoy esa plática. Entonces, todas las pláticas, todas las conferencias serán grabadas. La intención es que ustedes se lleven herramienta, que ustedes digan, yo no sé, por ejemplo, lo que tengo en mente es como decir, yo sé ahora que puedo hacer algo, ¿no? Yo sé que puedo ir por acá, yo papá sé que puedo ir por acá, que puedo entrar por este lugar con mis hijos. Y en el caso de los tutores que también nos están acompañando en tutorías, será de mucha utilidad también conocer sobre estos temas en el trabajo con los chicos, ¿no? En el aula y como profesores también. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por estar por aquí y pues con esta plática vamos a inaugurar. Este mismo octubre vamos a tener la segunda plática porque, bueno, el acontecimiento que pasamos, por lo cual no lo pudimos dar, por lo tanto tenemos dos pláticas ahora, ¿no? Carlita, ¿querrás platicar, comentar algo? Sí, buenos días, buenos días. Pues primero me voy a disculpar porque estoy en el teléfono celular porque no pude tener conexión dentro de la computadora y entonces aquí no puedo tener la cámara. Voy a volver a intentar ahorita, pero bueno, pues muchas gracias por estar. Realmente para la maestra María Luisa y para mí ha sido muy grato poder estar al frente de esta escuela para padres ya, pues, ¿qué será? ¿3, 4 años? Más o menos cuatro Sí, años, no más o mal menos recuerdo. 4 años. Ujú. Ajá, y bueno, pues aquí estamos ofreciendo pues de todo corazón este compartir que bueno, además de ser profesora de Prepa 5 y Prepa 1, también soy mamá, igual que la maestra María Luisa, y compartimos también esta etapa de la adolescencia, ¿no? Con mis hijos tienen 16 y 11 años, y la realidad es que estamos viviendo una de las etapas cruciales dentro de la historia de muchos años atrás y creo que es momento de hacer unión como papás, como profesionales para poder contener a nuestros hijos. Y he aquí que la maestra María Luisa y yo, después de sentarnos y platicar y fijar algunos objetivos, pues hemos decidido hablarles de corazón a corazón y quizás compartir estas experiencias aunadas a la experiencia como profesionistas y como profesionales y bueno, pues formar un círculo y formar cada mes estas pláticas en donde nos llevemos todos algo y podamos cada día avanzar un poquito más, ¿no? En la crianza y pues obviamente como personas. Entonces, pues bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues le doy la palabra a la maestra María Luisa. Muchas gracias, María Luisa, te mando un abrazote Muchas porque pues, gracias. sé que hace 15 días hubo un evento extraordinario y que bueno, pues tú eres una persona muy dedicada y por supuesto aquí estamos reponiendo esta conferencia. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias. Entonces, fíjense, dentro de las temáticas, como dijo la maestra Carla, que estuvimos sentadas, platicando, pensando en, porque además conocemos a los alumnos, tenemos la fortuna, la dicha, el privilegio, el honor de estar con sus hijos en el aula, frente de ellos en cuarto, quinto y sexto, ¿no? Y digamos que los maestros, los tutores, la maestra que hoy nos acompaña, sabemos bien que estar en contacto con ellos, además de ser mamás, ¿no? Nos da un panorama muy amplio de dónde están, cómo están viviendo esta adolescencia.
en estos tiempos, ¿no? Tan complejo. Y bueno, pensábamos, de ahí es que sacábamos una serie de temáticas que además con una encuesta que hicimos el ciclo pasado con los papás también nos ayudó a determinar cuáles eran esas pláticas que, no sé, la palabra que tengo en la boca ahorita y en el pensamiento es que urgen, ¿no? O que son prioritarias a abordar desde el tema de la salud mental, de la psicología, que es el área a la que nos dedicamos. Ambas somos psicólogas, somos maestras del Colegio de Psicología, Higiene Mental y Orientación Educativa y nos dedicamos a la práctica clínica en psicología, ¿no? O sea, digamos que la salud mental es un área que abordamos. Entonces, bueno, pues desde ahí compartir, como bien dice la maestra Carla, ¿no? Con amor y con el conocimiento que en estos años hemos formado desde la profesión en salud mental y la profesión como mamás, ¿no? Que también cobra mucho sentido cuando uno tiene ahí a carne de ti, a carne de tu carne, y estás educando también, ¿no? Entonces, uno de los primeros temas fundamentales que considerábamos abordar es el manejo de las emociones. Fíjense, este manejo que vivimos en un país con, evidentemente, mis hijos y yo, em, que vivimos en una sociedad, en una cultura que así que uno diga, uy, qué bárbaro, cuánta inteligencia emocional, pues honestamente no, ¿no? Tanto nuestra educación, educación formal o informal, no ha estado muy abierta al manejo de las emociones. Es decir, pienso que nos pudieron haber enseñado cosas como, mira, la carne se parte así, agarra el cuchillo, agarra el tenedor, ahora, ¿no? Como que nos hemos preocupado mucho por estas cuestiones de hábitos, pero muy poco nos dijeron, mira, el enojo se mastica así, se parte así, se digiere así, se degluta así, ¿sabe? Y al contrario, o sea, como que en nuestra cultura nos han enseñado, pareciera que a correr de las emociones, a tenerles miedo. No sé, voy a poner un ejemplo clásico en la casa, en la familia, con la relación con padres, que pedimos algo a nuestros hijos o queremos hablar algo y entonces ellos dicen, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y la primera respuesta que muchas veces damos o nosotros mismos como hijos oímos es porque soy tu madre y te callas, ¿no? Y entonces ya no hay mayor oportunidad. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, imagínense que hay una fiesta infantil, además infantil, y los adultos, pues como buenos adultos, van, se sientan juntos y empiezan a platicar. Un niño viene, se quiere integrar en esa plática. ¿Qué es lo primero que le decimos? Tú no opines, vete para allá, esto es plática de adultos, ¿no? O, ahí les voy otro ejemplo, eh, yo a tu edad, ¿no? Y entonces invalidamos la emoción del otro. Para hablar de emociones y de manejo de emociones con sus hijos y yo, es muy importante reconocer que primero tengo que aprender a manejar yo mis emociones, a no etiquetar yo mis emociones, porque miren, somos un modelo. No pueden pretender que cuando tú llegues con tu hijo y le digas, oye, ¿qué tienes? Y la primera respuesta que te digan es nada y evidentemente estamos viendo que su ceño está fruncido, su boca chueca, sus brazos cruzados y está molesto, enojado, enojada y lo que nos dicen es nada. Pero fíjense, ¿cómo los pretendemos querer emocionalmente inteligentes si toda la vida le hemos dicho, tú cállate, tú no opines, tú hazte para allá, tú, ¿saben? Esta es plática de adultos, yo a tu edad, ni una lágrima más, no me chilles, órale, vete para allá. Y al final, en la adolescencia, una etapa tan compleja en el desarrollo humano, pues queremos que nos digan así como que de la nada, oye, ¿qué tienes? Y además los señalamos y los regañamos, ¿no? Es que tú no dices, tú no expresas, tú te encierras, tú te callas. Pues claro, ¿qué esperaban? Espero estar siendo clara. Somos un modelo y lo hemos sido toda la vida.
de nuestros hijos, desde que se unió el óvulo y el espermatozoide y empezó la división celular y se implantó en el útero materno y empezó este gran desarrollo, esta gran metamorfosis, somos un modelo. Y ellos van a aprender lo que hagamos y no van a aprender lo que no hagamos. Entonces, hay que empezar por uno, ¿no? Como dicen por ahí, que las escaleras se barren de arriba para abajo o se empieza por la casa, pero cuando estoy pensando en casa, ni siquiera estoy pensando en los miembros de la casa, estoy pensando en cada integrante en particular de la casa, es decir, el papá que empiece con él, la mamá que empiece con ella. Entonces, si el papá no puede expresar emociones, no puede decir, fíjate, hijo, que hoy me siento y lo que yo estoy pensando, o si el papá lo primero que hace es, tú cállate, no llores, no tengo tiempo ahorita para escucharte, la verdad es que no vamos a llegar a ningún lugar. Bueno, sí, a mucha ansiedad, a mucho estrés y a cosas que se puede desviar la conducta, porque el mal manejo de las emociones va hacia allá, hacia una distorsión de la conducta que también le llamamos salud mental o enfermedad mental, ¿no? Que bueno, ese es otro tema, pero desemboca ahí en el comportamiento y en mis relaciones con los demás. Entonces, hay que empezar por uno, hay que empezar por uno como papás. Yo creo que la frase más clara que pudiera yo decirles es, no pretendamos que el otro reaccione de una manera que yo no lo hago. Y ya que hay tutores en el salón que también somos maestros, lo mismo, ¿eh? Ahora estamos tan expuestos los maestros que estamos en casa de todo el mundo y parece que no estamos pensando que eso está pasando. Justo ayer estaba yo oyendo una clase y yo decía, no puede ser, ¿no? No puede ser que esa sea la forma de abordar emocionalmente una calificación. Justo como los ejemplos que estoy dando en la casa, pero ahora el maestro, ¿no? Y no pretendamos entonces que ellos sientan confianza de abrir sus emociones, de decirnos, cuando lo que les hemos dicho de alguna manera implícita es córrele, húyele a las emociones. Y saben una cosa, hay un libro de Sartre, de Jean-Paul Sartre, que se llama Bosquejo de una teoría de las emociones. Y está muy interesante la propuesta, porque lo que él dice es, la conciencia se sensibiliza frente a la emoción. Es decir, regularmente le huimos a la emoción y decimos, ay no, qué miedo, ay no, qué feo, ay no. Y entonces, no te preocupes, échale ganas, todo va a pasar, ¿saben? En lugar de, a ver, háblame de tu dolor, te escucho, háblame de este miedo, ¿cómo es para ti? ¿Cómo lo vives? Y permitirle, ¿no? Al niño, nosotros mismos. Y dice Sartre, pero como no somos capaces de llegar a la emoción porque le corremos, le huimos, ¿saben? Empezamos a vivir mundos mágicos, como novelas, que no son una vida real. Les llamo vidas inauténticas, mala fe, ¿no? Ya me tardaría mucho en detenerme qué es la mala fe, pero la mala fe es justo no aceptar lo que hay, ¿no? Voy a ser más clara. Ejemplos como en la parte clínica, por ejemplo, nosotros, cuando llega una consulta papá, mamá, y entonces el papá dice, es que yo ya no te amo, yo ya no soporto, yo ya no. Y entonces la mamá dice, pues estamos a manos, porque yo tampoco. O sea, la verdad es tan difícil tenerse que levantar, ¿no? Y me estoy imaginando así a Bam Bam, ¿se acuerdan el de Bam Bam, el que pica piedra, ¿no? Que se acaba y, ¡puf! Y así los dos, ¿no? Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué siguen juntos? Y la respuesta es, para que los niños no sufran. Ese es el mundo de fantasía del que habla Sartre. Esa es la novela, la comedia. Dice, terminamos en una comedia, todo por no llegar y reconocer la emoción frente a quién, frente a mi hijo y decirle lo que pasa en mí, lo que yo siento, pero fíjense, si yo no soy capaz de decirlo frente a mi hijo, ¿cómo esperas que ellos lo digan frente a ti? Por ejemplo, yo ayer que estaba escuchando esta clase, yo decía, híjola, qué difícil, ¿no? Porque además ser docente, lo complejo que es, la responsabilidad tan grande que hay y todo lo que, igual que el padre, todo lo que nos tenemos que hacer responsables para poder compartir y ahí es abrir el alma, abrir el corazón, pero parece que nos da tanto miedo porque nos han enseñado lo contrario, ¿no? Si lloras es debilidad. Es más, miren, los hombres no lloran, ya con eso, ¿no?
Eh, y así llevamos como esta experiencia. Me adelanté un poco, vamos a llevar este proceso. Lo que acabo de decir, digo, es ya el inicio, pero va a haber una presentación, ya nos presentamos un desarrollo que ya ando en eso, vamos a dejar un espacio de dudas, conclusiones y cierre, ¿sale? Entonces, dudas que tengan, apúntenmelas, no me las dejen de decir, al final lo retomamos y vamos a hacer actividades. Entonces, me regreso con mi introducción de que las emociones, pues sabemos cómo cortar una pieza de pollo, de bistec, sabemos cómo masticarlo, pero no sabemos cómo deglutir el enojo, masticar la alegría, la angustia, ¿saben? Y la verdad es que no es culpa de nadie, ¿no? Porque no podríamos empezar de, no, es que el maestro, entonces la escuela. Yo pienso que esto tiene que ver con una cuestión cultural, social de nuestra vida humana en sociedad y que así lo hemos aprendido, ¿no? Pero, ¿saben una cosa? Alguien debe de parar, ¿no? Alguien debe decir, y basta ya, como dice la canción, y parar. Y entonces empezar a contar otra historia, empezar a tener otro comportamiento, empezar a tener otro entendimiento de las emociones, no una etiqueta de las emociones. Parece que las emociones están muy etiquetadas y empezar a darle otro lugar o empezar a mirar desde otro lugar, ¿no? Como desde otro ángulo, lo que las emociones son y lo importante que son en nuestra vida. Entonces, si queremos hijos inteligentes emocionalmente, ahora están en la adolescencia, una etapa compleja y que yo les podría decir, bueno, en una de esas quizás sí hubiera sido muy importante estas pláticas tenerlas desde el kinder, ¿no? Para ir creciendo juntos y madurando juntos estos conocimientos, pero ahora nunca es tarde, ¿eh? Heidegger, un filósofo fenomenológico existencial, dijo, somos seres para la muerte. Y eso de que somos seres para la muerte, regularmente nos dicen, cierra ciclos, cierra ciclos, cierra ciclos, pero él lo dice al revés, dice, no, no cierres, porque si tú cierras, ahí acabó, y siempre estamos construyendo. Hagan de cuenta, imagínense un círculo que no cierra, ¿no? Porque siempre tenemos la posibilidad de seguir, este, de seguir construyendo. Siempre hay la posibilidad. O sea, por más que ustedes digan, ay, pero ya pasó tiempo, solo cuando nos tengamos que ir y se cierre este ciclo, ahí ya no hay posibilidad. Ahí ya no tengo posibilidad porque ya se cerró. Pero mientras tenga vida y salud, hay la posibilidad. Entonces vamos a apostarle a eso, ¿no? Porque sí, nos podríamos ahorita sí tirar al drama y chin, es que si esto hubiera sido desde que eran niños, están en casa, aún están ahí, tú estás ahí y siempre vas a estar porque así se casen, luego los nietos, luego, digo, yo entiendo bien la independencia de los hijos, pero nunca van a dejar de ser nuestros hijos, ¿no? Entonces, pero yo creo que es una muy buena oportunidad para, para acompañar en este manejo de las emociones, ¿no? Entonces, las emociones, quiero retomar esta cita de Jung, donde él describe lo siguiente, y lo voy a leer textual: la emoción es el instante en el que el acero choca contra una piedra y brota una chispa. Ay, qué fuerte, ¿no? O sea, fíjense, imagínense, el instante en el que el acero choca contra una piedra y brota una chispa. Pues la emoción es la fuente principal de toda toma de conciencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Por eso dijo Sartre, la conciencia se sensibiliza frente a la emoción. Me da miedo, corro, huyo, no quiero pensar, corro, huyo. Y lo que dice Sartre y la propuesta de Jung es distinta porque es, no, no corras, llega, atrévete, acércate. ¿Da miedo? Sí, sí, da miedo, pero la conciencia se sensibiliza frente a la emoción. El problema es que hablar de emociones que no son, que tienen un impacto en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento y en nuestro ser que no es grato, no que sean malas, que no es grato lo que experimentamos. Entonces, obviamente, ¿a quién le gusta sufrir? Pues a nadie, ¿no? O sea, nadie, nosotros decimos, llamas a mí y a ver, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Pero
es difícil acercarse a esas emociones justo por eso, porque nos son incómodas, pero son importantes porque las emociones nos dan conciencia, nos dan conciencia. Por ejemplo, este mundo mágico de yo no te amo, no, pues yo tampoco, para que los niños no sufran. Híjola, eso es un padecer, tenerte que dormir y levantar y vivir donde no quieres vivir, con quien no deseas vivir, es muerte en vida. ¿Por qué no quiero llegar con mis hijos? ¿Por qué no les quiero decir, oye, mi rey, mi reina, fíjense que lo que está pasando aquí es porque yo voy a tomar conciencia si hago eso? Y eso da miedo. Y las emociones me sacuden, por lo tanto me hablan, me dicen. Y entonces yo prefiero decir, ay, para que los niños no sufran, porque entonces ya me creé mi mundo mágico y se dan cuenta, escuchan cómo en ese acto corro de la emoción real, que es que no soporto estar ahí. Pero pensar en mis hijos así paraditos enfrente, ¿por qué? Porque además nos han enseñado que llorar, sufrir, me va a volver vulnerable. Los hombres no lloran, por ejemplo, y no es verdad. Ese es un mito frente a la emoción, ¿sí? Entonces, nos dan conciencia, por eso le corremos tanto, porque como dijo Nietzsche, ¿cuánta verdad es capaz de soportar el hombre? ¿Cuánta verdad es capaz de soportar el hombre? Y aquí hay que ser como papás, bien humildes, bien valientes y muy inteligentes, también cognitivamente, ¿eh? Y emocionalmente también. Hay que serlo. No que no lo soy, pues hay que aprender a empezar a hacerlo y desear serlo, ¿no? Vale la pena el esfuerzo. Entonces, así, pues se han venido desarrollando en nuestra cultura, como les decía, y en nuestra sociedad, una serie de creencias frente a las emociones. Y estas creencias son, primero, que las emociones o son buenas o son malas, o son útiles o son inútiles, o son deseadas o son temidas. No, no sientas eso. No, no te sientas así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es mi emoción y ya dijimos que las emociones nos dan conciencia. Fíjense, les voy a contar algo que yo sé que es duro y fuerte porque es de mi papá y acaba de fallecer, pero justo hablando de estas emociones, él estaba muy mal en el hospital con pues ya cáncer, mal, mal, mal. Y yo llegué, lo vi, lo agarré y me dijo como pudo, porque no podía casi ya hablar, me dijo, me da vergüenza que me veas así. Y saben, o sea, yo recibo su emoción, a mí me sacude obviamente, soy su hija, y pude haber huido y decir, no, no te preocupes, échale ganas, o sea, no, no hay bronca, no, no, sí hay bronca, se estaba muriendo, claro que hay bronca, o sea, claro que está grave, mal esto que está pasando, ¿no? Pero ¿saben qué le dije? Le dije, yo comprendo tu emoción, es tu sentir y es válido que lo sientas así, porque tú eres un hombre digno y, y tu ser es parte de tu valía como persona. Si entiendo, no está mal. Yo soy tu hija y aquí voy a estar. ¿Saben? O sea, me duele que se van a divorciar. No, 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 ni te sientes así. ¿Sabes por qué invalidas la emoción del otro? Porque es su emoción. Que a mí me sacuda, que a mí me dé miedo. Por eso es, ¿por qué no me paro frente a ti, hijo, y te digo lo que siento? Porque el miedo es para mí, ¿saben? O sea, mejor lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué estoy sintiendo cuando mi hijo me dice, cuando mi hijo, y yo le digo, no, 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 vete para allá, porque ahorita no vamos a hablar de eso. Ojo, ¿es él o soy yo? Es decir, soy yo que si aterrizo a mis emociones, me quiere hablar de sexualidad, me da miedo, no tengo idea. No, como en ese momento que mi papá me dice eso, yo digo, me sacudió, o sea, obvio me sacudió, yo no, muy difícil poder decir échale ganas, no, pero no, no, es tu emoción y le entiendo, aquí voy a estar, ¿no? De la mejor manera que se pueda estar. Pero saben una cosa, usamos muchos mecanismos para huir de esas emociones.
con nuestros hijos, por ejemplo. Ahorita no vamos a hablar de eso, vete para allá, porque entonces el que se pone a prueba soy yo. Si yo tengo la capacidad como tu mamá para responder esa cosa que me estás preguntando que no sé ni qué responderte, porque ni yo me puedo responder, ¿qué diablo sigo aquí en una pareja que ya no amo o lo que sea? Por poner un ejemplo, ¿no? Y no puedo decirte qué es lo que está pasando y entonces, ¡pum!, ahí viene la barrera, ¿no? Pero la verdad es que ni son buenas, ni son malas, ni son útiles, ni son inútiles. Todas las emociones son útiles, todas, y hay que llegar a ellas. Las emociones nos dan conciencia, ¿no? Las emociones son como, imagínense el mar, que está un faro, un farol, y entonces yo voy navegando y yo digo, ¿para dónde? Miedo, angustia, terror, temor, alegría, tristeza. Estoy hablando de una gran variedad porque las emociones se dividen en básicas o primarias y secundarias. Ahorita vamos a platicarlo, pero la emoción es como un faro que me dice y me guía, pero nosotros regularmente le corremos a ese faro y decimos no, cuando es no, éntrale, éntrale. Entonces, como dice la presentación ahí, ¿qué sería de nuestra vida sin esas valiosísimas guías, sin esos GPS que provienen de otros tiempos? Ahorita van a ver por qué vienen de otros tiempos. Entonces, las emociones tienen como objetivo aclarar nuestros pensamientos. Eso es lo que hacen, aclarar nuestros pensamientos. Si yo me puedo sentar frente a mi hijo con honestidad y decir, no tengo idea cómo ser mamá en este punto, en esta parte, en este momento, pero vamos a pedir ayuda, tú y yo. Y te voy a escuchar. Y no tratar de maquillar o enmascarar con esas novelas, ¿no? Que terminan siendo vividas como vidas inauténticas, le llamó Sartre, ¿no? Vidas que no es cierto. Eso no está pasando, ¿no? Lo que está pasando es esto. Y hay que tener conciencia de que esto es lo que está pasando. Entonces, aclarar nuestros pensamientos. Gracias a eso podemos reforzar nuestro sistema inmunitario, porque si estamos en equilibrio, la famosísima homeostasis que todos queremos alcanzar, nuestro sistema inmunitario se fortalece. Fíjense, nosotros que tanto buscamos salud, nos protegemos de los peligros, eso hacen las emociones con nosotros y hacen que tomemos las decisiones correctas. Por eso hay que llegar a las emociones, no huir de ellas, pero vivimos en un mundo que nos ha creado se casaron y vivieron felices para siempre. No es cierto. Ustedes lo saben. Si tienen 5, 10, 15 años, 20 años casados, saben que no es verdad, ¿no? Y así como esa, muchas historias que traemos aquí en la mente, taladrándonos y creyendo que entonces debe de ser así y no, ¿no? Pues no, estaba pensando en algo más, pues siento que me voy a desviar. Entonces, también las emociones nos pueden llevar a momentos difíciles, a estados de estrés, a estados de conflicto, de sufrimiento psicológico y físicos, pero no significa que son malas. ¿Son incómodas? Sí, malas no. Es como esto que me decía mi papá, ¿no? Es válido que lo sientas, es válido que lo sientas porque tú eres un hombre digno. Y esto te vuelve vulnerable, es válido, ¿no? No hay más. Pensar ahí. Entonces, son difíciles, son incómodas, nos generan estrés, nos meten en aprietos, nos generan conflictos, sí. Y como papás, es muy importante que cuando estás frente a tu hijo y no puedes dar una respuesta de algo que te pide, te dice, te habla, y nosotros, ¿saben? Encontramos muchas formas de fugarnos, yo diría de así, de irnos, ¿no? Y ahí los dejamos. No, no, no le corran, lleguen y hay que quedarse ahí. Esta es una tensión que hay que sostener. Le llamamos en un tipo de intervención epoye, pero bueno, me voy a perder mucho ahí, pero es sostener lo incómodo, como ese momento, ¿no? De yo y mi papá, sostener lo incómodo, porque lo primero que uno quiere es me echo a correr. Y como maestro, bueno, no se diga, ¿no? Sostener. Entonces, eso hacen las emociones. Las emociones actúan en 3 niveles. Llegan
y se generan en nuestros pensamientos, invaden nuestros pensamientos. Estos pensamientos tienen una implicación en nuestros comportamientos, yo actúo de alguna manera, y en nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces imagínense, si yo empiezo a pensar frente a una emoción y le corro y le huyo y trato de taparla y decir, no, no es cierto, aquí no está pasando nada, todo está bien, nos amamos, nos queremos, somos una familia feliz, no es cierto, porque siempre va a estar ahí lo incómodo, aunque yo no lo quiera ver, va a estar ahí. Y entonces eso va a permear comportamientos en dinámicas familiares que lejos de hacer que los hijos no sufran, van a sufrir más, porque va a permear los comportamientos. Y esto va a tener un impacto en las relaciones sociales. Y lo que creías que esto me va a unir a mis hijos, no, más va a separar, 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 porque además no solemos hacerles caso a las emociones, no las volteamos a ver. Entonces, la propuesta es cambiar nuestra relación con las emociones, como padres, primero conmigo. Y de ahí, la manera en la que yo me relaciono con mis hijos. Ahora, ¿de dónde vienen las emociones? Pues, ¿qué creen? No son nuevas. Han estado con nosotros, iba a decir toda la eternidad, pero bueno, pienso más que han estado con nosotros desde que somos, desde que llegamos a esta tierra, ¿no? Estoy hablando de la evolución de los homínidos y esta evolución, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, ya saben. Y cómo nos defendíamos, miren la imagen que les pongo ahí de los depredadores y que el miedo es una emoción, bueno, en ese momento también me ayudaba a defenderme por mi vida. Miren, vean cómo está este con miedo y ahí está defendiéndome. O sea, me lleva a actuar, me dicen, me dan conciencia, son un semáforo, son una alarma, son una alerta, tengo que voltear a escucharlas y a decir qué pasa aquí. Entonces, pues vienen de ahí. De esta evolución de los homínidos, ¿no? Las emociones siempre han estado acá. Voy a ponerle play a este pequeño video de dónde vienen las emociones. Dura muy poquito, creo que son 2 minutitos, pero solo confirmamos que se escuche, ¿no? Me dicen, bueno, me dicen ahí por el chat si se escucha y si no, también. Ahí va. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Gracias. ¿Sabéis cómo y cuándo surgieron los primeros seres humanos? Hace aproximadamente 6 millones de años, la Tierra sufrió un gran calentamiento. Y los animales que en ella vivían empezaron una lenta evolución. Así surgieron los primeros homínidos. Los Australopithecus hace 3,5 millones de años. El Homo habilis, considerado como el primer ser humano. El Homo erectus, que dominó el fuego. El Homo sapiens neanderthalensis, que fue el primero en enterrar a sus muertos. El Homo sapiens sapiens, el más cercano al ser humano actual, a ti y a mí. Preguntas y respuestas de nuestro pasado. Descubre haciendo clic en este enlace la evolución humana, del Australopithecus al ser humano actual. Un gran tema para reflexionar y debatir con Happy Learning. Perdón. Ahí está. Entonces, fíjense, no son de hoy, son de toda la vida, son parte de nuestro sistema, son parte de nosotros, son parte de nuestra humanidad. ¿Por qué negarlas? ¿Por qué correr? ¿Por qué huir? Si yo hago eso, es lo que le enseño a mi hijo. No esperen algo más, no esperen algo distinto. Como maestro, si yo hago eso, no esperen que los alumnos sean inteligentes emocionalmente y entonces nos digan, fíjese maestro, que yo me siento incómodo con mi calificación, porque si ni les damos chance de hablar, si ni siquiera tenemos una apertura emocional, en un ambiente emocional de afecto, y no estoy diciendo que tengamos que estarle apachurrando los cachetes a los chavos, no, no va por ahí, pero si ni siquiera puedo eso, pues olvídalo, o sea, no vamos a tener un ambiente de manejo emocional positivo donde podamos todos resolver, no lo va a haber. Entonces, de alguna manera, estamos implicados. Entonces, estos son ejemplos de cómo las emociones nos activan, nos alertan, nos hablan, nos dan conciencia. Por eso
Bueno, pues por eso para la propuesta fenomenológica no es inconsciencia, es conciencia irreflexiva, porque las emociones son conciencia. Ajá. Entonces, este, perdón, es que me están queriendo decir algo importante, pero bueno. Entonces, por ejemplo, la ira nos habla de los obstáculos que tenemos que enfrentar. Las emociones influyen en nuestra atención y visión de ver las cosas. Por ejemplo, una situación de peligro, como los depredadores que nos iba a costar la vida y que era una amenaza. Yo tengo que verla para saber cómo actuar. Otro ejemplo es como cuando estás enamorado, que estás así en las nubes y que todo lo ves bonito y rosa, nos da alegría, nos inunda y sabemos que es un lugar que tenemos que cuidar o que tenemos que privilegiar o que tenemos que alimentar, ¿saben? Y que tenemos que respetar, pero hay que hacerles caso. Es como que yo no sabía que contigo tenía todo. ¿Cómo dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? Claro, porque ni siquiera podía ver su alegría. De ahí viene el que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción viene de la palabra latín ex movere o emovere, que significa movimiento hacia el interior. ¿Sí lo ven? Movimiento hacia el interior. No es que te pongas a ver a tu hijo y entonces a ver, ¿no? Y que tú tienes que pensar de otra manera, tú tienes que ser positivo, tú tienes que hacer, tú tienes que, eh, yo a tu edad, ¿no? No, es que es un movimiento hacia el interior, es poner en movimiento. ¿A quién? A mí, desde mi interior. Yo, padre, tengo que empezar por mí. Si no puedo empezar por mí, bueno, pues, un problema, ¿no? O sea, un problema que puede ser resuelto, pero tengo que empezar por mí. Y le da extensión a lo que pone en movimiento en el exterior y en el interior de nosotros. Yo empiezo conmigo y de ahí se va a ir a mi comportamiento y a mis relaciones con los demás, porque ese es el transitar como de estas emociones. Entonces, es una manifestación psíquica vinculada con la percepción de un hecho de nuestro entorno externo y de nuestro espacio mental interno. Eso es una emoción. Y todo el tiempo, así como dice la presentación, cada milésima de segundos, nuestro cerebro recibe millones de datos que están referidos a la percepción, al tratamiento y a la regulación de emociones. Todo el tiempo, todo el día estamos teniendo un bombardeo importante de emociones. Estas emociones que nuestro cerebro está recibiendo, porque ahora no nada más es el depredador que me va a matar o que me va, pues sí, a matar. Ahora es el trabajo, el dinero, la crisis. Luego imagínense, si vivo donde no quiero vivir, si estudio lo que no quiero estudiar, si trabajo en lo que no quiero trabajar. Bueno, todo el tiempo, constantemente, ¿no? Estamos recibiendo esta estimulación cada milésima de segundos. Entonces, las emociones se dividen en primarias o fundamentales y secundarias, ¿no? Estas emociones primarias o emociones fundamentales también son emociones que funcionan como un programa de encendido automático. Ahí están, ya llegaron y además pasan rápido, ¿no? Así como la chispa que describía Jung, y nos ayudan a responder a cambios en nuestro entorno porque nos alertan, nos dicen. Paul Ekman registró en una investigación que hizo en los años 70 del siglo pasado, 1972, 73 habrá sido más o menos, igual me equivoco por una fecha de año, identificó como emociones primarias o emociones fundamentales las siguientes: ira, miedo, asco, alegría, tristeza y sorpresa. Lo que para Descartes era admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. ¿Por qué es importante hablar de estas emociones? Porque como no tenemos un lenguaje en emociones, como no hablamos de emociones, como la onda es, no, los hombres no lloran, tú cállate porque soy tu madre, ¿saben? O sea, como la relación es así, entonces pues no podemos ponerle nombre a una emoción. Esta es una lista de emociones de esa descripción de Paul Ekman y fíjense, por ejemplo, cuando yo estoy
asqueado, crispado, de mal humor, enfadado, enfurecido, enojado, exasperado, frustrado, estoy triste. Las emociones aparecen así, parece que son como máscaras. Por ejemplo, no sé, es que se van a divorciar los papás y entonces los hijos empiezan con, vete para allá, no te paso el café, no me hables, no sé qué, ¿sabes? Y tú dices, es que estás tan enojado, y yo diría, es que está tan triste. Ha venido estando triste cuánto tiempo de su vida. ¿Y saben por qué no lo identificamos? Porque no conocemos, no tenemos un lenguaje en emociones, y es muy importante empezar a construir un lenguaje. Por eso, la necesidad de darles esta lista de emociones que pueden observar en sus hijos, pero acuérdense, lo primero es que yo tengo que observar en mí, y yo puedo identificar entonces dónde está, eso solo lo dice el otro, ¿eh? Por eso hay que permitir la palabra, el discurso, el lenguaje, abrir canales de comunicación, que por ahí vamos a hablar de comunicación en algunos de los otros temas que tenemos pensados para este ciclo de conferencias anual. Entonces, yo tengo que permitirle la palabra, pero esto seguro me ayudará a identificar mis emociones, y también me ayudará a que mis hijos identifiquen sus emociones y yo acompañarlos, no juzgarlos, no señalarlos, porque no decirles, yo a tu edad, ahí lo único que van a hacer, si lo logran ver, es pum, pum, poner como paredes que van a bloquear la comunicación y no se va a poder dar. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad que es mi lista de emociones. ¿Por qué? Porque es importante que las identifiquen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una playlist de canciones que les gusta escuchar, y ya saben, si tú tienes una lista de canciones que te gusta escuchar, pues quizás en una de esas te das cuenta que escuchas puras canciones de José José, de tristeza, así de ya me tiro al drama. Bueno, pues algo nos está diciendo. O quizás escuchas más canciones alegres, movidas, así como cumbia, merengue. Bueno, pues algo nos está diciendo. Y esa lista de esa lista de canciones nos dice nuestros estados emocionales. Hay que aprender a verlos. Hay que aprender a escucharme, yo. Entonces, ¿qué listas de emociones experimentan ustedes de forma más habitual? Ahorita lo platicamos, dado que somos poquitos, creo que podemos hacer eso. Y compárenla con la lista de Ekman. Me voy a regresar un poquito para que la puedan ver. ¿Cuáles son las emociones que habitualmente experimentan? Es decir, están enojados, descontentos, molestos, frustrados todo el día, la semana, hace un año, hace 10. Y entonces una de esas, pues, vienes cargando mucha tristeza, ¿no? No nos vamos a meter ahorita en qué te genera esa tristeza. Lo importante acá es con qué emociones suelo tocar yo y ver a mis hijos. Porque miren, la emoción que tú traes es lo que tú le dejas ver a ellos, y es lo que ellos van a aprender. Aunque no lo estés enseñando explícitamente, también como maestro, también como tutor, ahí tenemos que cuidar mucho la postura en la que nosotros estamos, porque además estamos en un lugar de líder importantísimo. Pero bueno, entonces, no sé, les quisiera pedir, bueno, que le tomen una foto a ¿no? Y que me digan o nos ayuden a participar en cuál es regularmente esa lista de emociones. ¿Cuáles son esas emociones que logran tocar con mayor, de forma más habitual? ¿Alguien nos quiere compartir? Pues a mí me gustaría compartir que, bueno, yo ahorita que pones este ejercicio, creo que hay momentos, ¿no? O episodios en donde quizás las emociones... ¿Se fue el audio? Ya no te escuchamos. Probablemente si yo estoy por ejemplo, para hacer a lo mejor. ¿Me escuchan? Se va, se pierde un poquito.
¿Sí me escuchas? Sí, es que tengo súper mal internet. Como que se pierde un poquito. Ujú. Sí, ay, es que tengo súper mal internet aquí y no siento que me escucho fraccionada. Ahí ya Pero te bueno, la escuchamos, sí, idea bien. para Ujú. cerrar, ok, la idea es para cerrar justo esta parte que te decía, creo que hay emociones que van fluctuando de acuerdo al contexto o de acuerdo incluso a la situación. Entonces yo me ubico, por ejemplo, en esto y digo, bueno, a lo mejor para hacer el quehacer, pues pongo un tipo de música, ¿no? Una música que me conecte con la alegría o cuando estoy ejercitándome. Pero creo que ahora que lo reflexiono y validar lo que estoy sintiendo. Ujú. Cuando yo hago eso, entonces es más fácil que pueda yo decir, este tipo de música es la que quiero atraer. Y me pongo a pensar un poco en los jóvenes y la propuesta es qué tipo de música están escuchando ellos, Ujú. porque a lo Sí, mejor eso también nos puede decir mucho de su estado anímico, es ¿no? correcto. Es correcto, sí, sí, por supuesto, ¿no? Y permitir la palabra, insisto, ¿no? No tener aseveraciones premeditadas y decir tú lo que tienes, no, porque eso tiene que validarlo el otro, ¿no? El otro es el que tiene que hablar de su sentir, porque él sabe, siente lo que está sintiendo, ¿no? Tiene que tener palabra. Muchas gracias. Por favor, ¿alguien más? Esme, Lucía. Sí, sí, buenos días. Buenos días. Referente a esto de las emociones, yo siento que van cambiando por cuestiones, mm, porque estamos en contacto con diferentes personas. Entonces, en familia nos presentamos de alguna manera, con los alumnos de otra manera, con los amigos de otra manera. Entonces van cambiando nuestras emociones. Em, a veces tenemos que suprimir, yo creo, algunas emociones por este tipo de contactos que tenemos con otras personas. Y también en mi caso, pues yo, la emoción que trato de transmitir a los alumnos es siempre el entusiasmo, siempre el amor a la vida, el amor a los demás. El amor a sí mismo, que es muy importante. Yo siempre les digo a mis alumnos que que se quieran mucho, eh, no de manera exagerada también, que se quieran, que se respeten, ¿sí? Porque esa es una forma de querer a los demás también, empezando por uno mismo. Eso es muy importante. Tenemos que querernos nosotros para poder querer a los demás. Claro. Eso es lo que yo puedo comentar en este momento. Muchas gracias. Autoestima, que también por ahí lo vamos a revisar, era uno de los temas que consideramos importantes también abordar. Entonces, fíjense, si yo puedo ver, o sea, aquí la idea de poder observar, observarme, permitirme y permitir a mis hijos expresar sus emociones, nos ayuda a acercarnos a ellas y además hacer y comprender por qué están ahí. Acuérdense, están ahí porque nos están alertando. Entonces, debemos de regularmente prepararnos para preguntarnos cómo me estoy sintiendo y apuntar las emociones, aunque la intensidad sea débil, porque acuérdense, el camino hacia donde vamos es a reconocerlas. ¿Por qué es mejor vivir a gusto con nuestras emociones? Ya dije que van a haber emociones que son incómodas, y no porque son incómodas son malas. Al contrario, son incómodas, bueno, me acerco a ver qué es lo que está pasando y cuando yo puedo tener esta oportunidad de acercarme a mis emociones,
Pues es importante porque cuando las emociones no son controladas, se desconocen, ni siquiera se saben. Imagínense cuántas veces les he dicho, oye, ¿qué tienes? ¿Qué contestamos? Nada, ¿no? O sea, ¿cómo esperemos que nuestro hijo cuando nos diga, oye, ¿qué tienes? Pues nos va a decir lo mismo, nada, vete para allá, no me hables, no quiero hablar, ¿no? Entonces, las emociones no controladas pueden tener un efecto negativo en nuestra salud mental, como llevarnos a riesgos de ansiedad, de depresión, de estar tristes, de, ¿saben? Eso es inevitable. Por eso en nuestra salud física también puede tener un impacto cuando las emociones no son controladas, no se observan, no se miran, no se ven, es más, ni siquiera se sabe cómo se llaman, ¿no? Pero poder controlar mis emociones, poderlas ver, poderlas observar, poderlas tocar, lidiar con ellas, me da mayor probabilidad de tener buena salud, de vivir más también y de gozar las relaciones sociales enriquecedoras, porque acuérdense que van a tener un impacto en mi comportamiento. Entonces, para acercarnos a las emociones, para aprender a lidiar con ellas, para aprender a manejarlas, justamente el tenedor, el cuchillo que no nos dieron, que no vas a tener un tenedor, un cuchillo, son estrategias. Una de ellas es una estrategia muy reconocida que es el semáforo de las emociones y bueno, tiene su base científica de aplicación y lo que nos proponen es lo siguiente, ojo, si yo reconozco una emoción, yo tengo la oportunidad de hacer algo, de tomar una decisión. Si yo le huyo a la emoción, por muy incómoda que sea, yo pierdo la oportunidad de la mejor toma de decisiones que puedo hacer y voy a agarrar las decisiones más efímeras o rápidas o que yo creo que en ese momento me van a ayudar creyendo que bloqueo, pero, o sea, mejor dicho, bloqueando, pero no resolviendo, ¿no? Entonces, si yo las miro, si yo veo, si yo me atrevo, yo voy a darme a mí la oportunidad de reconocer y ustedes y nosotros somos un modelo para nuestros hijos. Si ellos nos ven hacer eso, ellos van a aprender. Pero si ellos te ven huir, correr, mentir, negar, es lo mismo que van a hacer. Entonces, el semáforo es una buena estrategia. Cuando uno siente una emoción, lo primero que hay que hacer es detenerse y calmarse. Así sea alegría, tristeza y las emociones que vimos ahorita de Ekman, con todas sus variables. Entonces, el semáforo hace lo siguiente. El rojo explica que nosotros tenemos que, viene la emoción, me detengo, me calmo. El día que mi papá me dijo eso, yo quería echarme a correr, pero saben, en segundos debí de controlarme. De hecho, todo el tiempo, ¿no? Porque es una situación de verdad desgastante, es poco. Ay, perdónenme. Estoy bien, ¿eh? Qué bueno que no estamos juntos porque ya estaríamos todos con miedo. Entonces, cuando hay una emoción, lo primero que tengo que hacer es calmarme. No tomen una decisión porque al ratito van a decir, chin, ¿para qué lo hice, no? Y después eso significa el rojo, ¿no? Me calmo, entonces la luz roja significa me calmo, respiro, me tranquilizo y ya después en la luz amarilla pienso lo que está pasando y lo que estoy sintiendo, hablo, hablo del problema, de cómo me siento conmigo, con alguien más, me sigo. Bueno, se supone que ya me relajé, ya me tranquilicé, porque si tú llegas a una emoción rebasado, incluso neurológicamente el lóbulo prefrontal se bloquea y el lóbulo prefrontal tiene las habilidades cognitivas superiores o habilidades ejecutivas o funciones ejecutivas que son las que nos ayudan a contener, no contener, a controlar nuestras emociones, nuestra respuesta emocional impulsiva, a inhibir distractores. Y este se bloquea cuando las emociones están rebasadas. Entonces no puedes pensar, por eso tienes que calmarte. Nos calmamos, tomamos, pensamos, analizamos, hablamos y ahora sí, ya en el verde, solucionamos, buscamos la mejor alternativa para el conflicto y ya relajados, ya porque acuérdense que las emociones nos dan conciencia, podemos acercarnos a esa emoción. Entonces yo les recomiendo mucho este semáforo, usarlo con ustedes, con sus hijos, pero acuérdense, no puedes llevar a nadie a lo que tú no haces. Y si tú no lo haces, no vas a tener credibilidad por parte de ellos. Y ni tanto que les tengas que decir, mira, ve, yo lo hago, solo hazlo.
que ellos lo vean, sin necesidad de que tú te tengas que poner a dar una lección, que te vean y van a decir, ah, caray, eso está bien. Esta es una serie de recomendaciones que les quise traer para manejar el enojo de uno de los programas de manejo de emociones. No los voy a leer todos, pero se los dejo acá. Obviamente la clase se va a quedar grabada. Por ejemplo, sabemos que está recomendado hacer ejercicio, identificar tus pensamientos negativos, cuestionarlos, analizarlos, tener pensamientos positivos, aceptar las cosas que no podemos cambiar, aquello que le llamamos facticidad, ¿no? Aquello que ya nos fue dado por hecho y no podemos cambiar, no hay manera, porque si no vas a sufrir mucho ahí deteniéndote en algo que pues, no podías cambiar. Y así, ¿no? Ahí están como las propuestas, yo se las dejo, no las leo todas para no consumir también tiempo en estar leyendo cada uno de ellos que están relacionados con lo que ya hemos venido platicando. Y bueno, las emociones no llegan así nada más de golpe, tienen facetas y las facetas van llevándonos a una actividad pues importante. Están ligadas a sensaciones y tendencias. El problema en el que nos vemos todos inmersos es que no nos han enseñado a escucharlas, ¿no? Nos han enseñado a correrles, a huirles, a no estar ahí. Entonces, las facetas de las emociones son estas. Por ejemplo, una emoción primero va a generar una sensación. La sensación es todo aquello que está en el cuerpo. Por ejemplo, se me tensaron los músculos, se me tuvo taquicardia, mi temperatura incrementó, mis pulmones empezaron a tener mayor actividad y yo respiré más rápido, sudé frío, decimos por ahí, ¿no? Y son sensaciones, esas son inevitables y llegan muy rápido en el cuerpo. Y después esas sensaciones nos dan pensamientos. Ahí está un ejemplo. Sensación, siento una opresión en el pecho. Pensamiento, pienso que nunca lo conseguiré. Tendencia, tengo ganas de abandonar la escuela o el proyecto o ya me voy. Y una expresión en el rostro, siento que tengo la mandíbula en tensión, tengo ansiedad. ¿Sí? O sea, este proceso es importante porque nosotros podemos identificar cuáles son las emociones que estamos sintiendo, porque además vienen en un proceso, una sensación, un pensamiento, una tendencia y una expresión. Por ejemplo, los adolescentes son muy dados a decir, ¿qué te pasa? No sé. ¿Qué tienes? No sé. Y de ahí no lo sacas, ¿no? Y los papás dicen, bueno, pero ¿por qué es así? Sí. Yo digo, bueno, pues porque es adolescente, ni él se entiende, ¿no? Entonces, está difícil, pero si les enseñamos a ellos este proceso, hay muchas investigaciones que han demostrado que huirle a las emociones es ineficaz, no es bueno, solo te vas a enfermar, crees que estás resolviendo, pero no estás resolviendo nada, solo incrementa nuestro malestar. Entonces, este ejercicio puede ser muy sencillo para aplicarlo con sus hijos, ustedes mismos, insisto, yo creo que no puedes hacer nada que no hayas practicado tú, porque no tendrías ni siquiera credibilidad frente a ellos. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que te hace actuar esto? Ya quiero abandonar la escuela. ¿Qué pasa en tu cara? Mi ceño está fruncido todo el tiempo, ya hasta me duele acá, es más, me duelen hasta los ojos. Eso es lo que me pasa. ¿Qué emoción estás experimentando? Angustia. Estoy angustiado. Y la lista de emociones que les dejé ahí de Ekman también va a ayudar. Entonces, es muy importante observar, mirar, interpretar, decir por qué están esas emociones ahí. Esta es otra forma de manejar las emociones. Y fíjense que en los últimos años ha tenido mucho auge una práctica llamada mindfulness o atención plena, que ha sido de todo, criticada, llevada. Yo puedo decirles, entre las críticas que se le ha hecho, pues es que no es una práctica de nuestra cultura, porque es una forma de vida cultural. Sin embargo, investigaciones en revistas indexadas han demostrado su eficiencia y su eficacia y el beneficio tan grande que ha tenido en la salud de las personas. No es la solución única, es un apoyo, es una ayuda más para aprender a
eso, controlarme, calmarme, tranquilizarme, algo que regularmente no hacemos y un estado en el que regularmente no estamos. Estamos muy acelerados y si nosotros estamos así, nuestros hijos van a estar así. Ujú. Y además, tanta etiqueta que tenemos frente a la emoción, ¿no? Ahora que les digo, perdón que hable tanto de mi papá, evidentemente, ¿no? O sea, yo llegué, yo lloraba, mi mamá, ¿qué tienes? Mi hija, ¿no? Estoy triste porque tu abuelito ya no está, es normal. Y me abrazaba, ¿no? Está bien. Y entonces muchas veces cuando hay una muerte de, no lloren, que los niños no, ¿por qué no? Que no te vean, ¿por qué no? Claro, si te ven, ¡ay! O sea, así tipo de que ya que te lleven al hospital a internarte a ti porque estás, obvio, ¿no? Como dicen que en exceso todo es malo, ¿no? Hasta el agua. Pero ¿por qué no expresar? Entonces, regularmente andamos así, ¿no? Acelerados, no reconocemos y eso es lo que va a pasar, que nuestros hijos tampoco van a reconocer. Entonces, la práctica de mindfulness, quiero platicarles un poquito de esto, por qué mindfulness. Miren, nosotros hemos invertido mucho tiempo en, no sé, por ejemplo, estudiar, trabajar, arreglar la casa, mantener la cocina limpia, tener comida. Invertimos mucho tiempo. Si ustedes siguen estudiando, estudiando, si están trabajando, trabajando, hacer deporte, ¿no? Ejercicio. Pero la verdad, honestamente, ponemos muy poca atención en nuestra mente, en lo que está pasando con nosotros. Más miramos hacia afuera que hacia adentro y decimos, yo no sé por qué él, yo no sé por qué ella, yo no sé por qué no me quieres, en lugar de mirarlo hacia nosotros, ¿no? Entonces, la idea acá es, como dice la diapositiva, ¿no? ¿Dónde creen que está tu mente todo el tiempo? La mayoría de nosotros no estamos muy seguros muchas veces, ¿no? Estamos en un lugar y andamos desubicados. Entonces, cuando desarrollamos y fortalecemos nuestra mente, incrementamos nuestra habilidad para enfocarnos, para reconocer, para manejar nuestras emociones, para tomar mejores decisiones gracias a que nos estamos enfocando y ser y tener más empatía en nuestras relaciones. Vale la pena. Pero andamos muy a prisa, vamos muy a prisa. Es más, de hecho, tu hijo, oye mamá, te quiero decir, no tengo tiempo rápido, 5 minutos, apúrate. Nuestros alumnos, ¿no? A ver, no hay, pero a ver, ¿saben? Híjola, qué difícil, ¿no? Entonces, mindfulness o atención plena es poner atención a la experiencia de un modo que nos permita responder más que reaccionar. Ajá. Es una cualidad de quietud interna que siempre va a estar disponible porque siempre lo voy a poder hacer, yo siempre voy a poder acceder a ese estado, siempre que yo lo quiera y lo haga y lo practique, incluso cuando estamos en circunstancias que están fuera de nuestro control o son caóticas, ¿sí? Entonces, poner atención a nuestra experiencia y es posible estar atentos, conscientes de esa experiencia completa que incluye todo lo que tomamos a través de nuestros 5 sentidos. Y también incluye nuestros pensamientos y nuestras emociones, que regularmente no les hacemos caso. Los pasamos de largo, es más, el cuerpo ya nos está avisando, el temor, la alegría, el miedo, el enojo, y no les hacemos caso, los dejamos pasar y al ratito me duele acá, me duele acá, me duele la cabeza, me duele todo, ¿saben? Entonces, la relevancia del mindfulness es que para que funcione, pues hay que probarlo, hay que practicarlo. No nos vamos a concentrar, yo ahorita no es una plática, un curso de mindfulness, pero es un apoyo más para el manejo de las emociones. Entonces, al principio puede parecer extraño o que no tenga sentido, pero lo que vamos a hacer es experimentar la atención plena, ¿no? Si no lo intentamos, si no lo hacemos, no podemos saber si nos es útil, si nos ayuda o no. El beneficio que ha tenido mindfulness es alto, ¿eh? Es alto y yo hablo de revistas indexadas que les digo, puede haber como mucha crítica frente a esto, pero sabemos que sí ha tenido beneficios y que ha habido trabajo serio en relación a este impacto que tiene esta práctica. Entonces,
no alcen la mano, pero validen por ahí ustedes si alguna vez han dicho algo que desearían no haber dicho, si alguna vez, o si alguna vez han hecho algo de lo que después se arrepienten, o si alguna vez han sentido tanto enojo que pareciera que estaban fuera de control, o si alguna vez se han sentido nerviosos, nerviosas por una actividad que tengan que responder, o si han estado de mal humor sin saber por qué y ni siquiera tú lo logras reconocer que tienes, si han estado si han sentido que necesitan un descanso y solo quieren que los demás los dejen en paz y te aíslas, si les ha costado trabajo dormir porque su mente está intranquila o su cuerpo está inquieto, si han estado distraídos en actividades, ya sea escolares o laborales, que se dirigen hacia ustedes y no te puedes concentrar, si han notado que les va mejor en los deportes o en las actividades artísticas cuando realmente se enfocan. Si eso ha pasado, bueno, pues la verdad es que el mindfulness apoya por eso es poner atención en mí, un estado de quietud que yo puedo alcanzar. Entonces nuestras emociones están cambiando constantemente. Hay emociones que nos ponen en un estado incómodo, que ya lo había dicho, no son buenas, no son malas, no son útiles, no son inútiles, todas son útiles, pero nos ponen en un estado incómodo, como el enojo, como el miedo, como la preocupación, porque todo el tiempo el estrés, por ejemplo, está liberando cortisol en nosotros y eso nos mantiene acelerados. Entonces, la atención plena detiene esa liberación de sustancias químicas, ayudándome, ¿cómo? Pues manteniendo ese estado de quietud. Eso es lo que hace. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica, los que estamos ahora aquí. Es rápida, es pronta, pero vale la pena el esfuerzo. Y les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo que les acabo de decir es distinto a practicar mindfulness, ¿no? Porque tiene que ser una cuestión cotidiana, continua, que yo procuro y que mi cuerpo poco a poco se va a empezar a acostumbrar a este estado de equilibrio en el que yo regularmente no estoy. Al contrario, estamos muy acelerados. Entonces, la atención plena nos ayuda a todo lo que ahorita les estuve mencionando y esta técnica que vamos a practicar es una técnica sencilla que lo pueden hacer ustedes es base, de hecho, ¿no? Es una práctica base. Entonces, vamos a poner atención a ser conscientes de los sonidos, eso es lo que vamos a hacer ahorita, a ser conscientes de los sonidos, de la respiración, del movimiento, de los pensamientos, de las emociones y de otras cosas. Entonces, hay que poner atención, lo que vamos a hacer es poner atención intencionalmente durante periodos cortos. Eso es mindfulness, eso es atención plena. Si lo hacemos cotidiano, si lo hacemos constantemente, nos ayuda a fortalecer y desarrollar la mente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a alcanzar ese estado de homeostasis, de equilibrio, que, insisto, regularmente no estamos ahí. Entonces, vamos a hacer la postura atenta. Ahí en sus casas o en el lugar en el que están, no importa incluso si hay ruido, es rápido, es 1 minuto, 2 minutos. Entonces, la postura atenta es la siguiente, fíjense bien. Esta postura atenta es base, es la que siempre hay que desarrollar y tener. Entonces, esta postura atenta tiene 6 componentes básicos. Sentados, como estén ahorita, por favor, si lo pueden ir haciendo, sentados, tener la espalda derecha, permanecer tranquilos, probablemente pueden bajar, no sé, sus pies al piso, sus manos, ¿no? Guardar silencio, si hay ruido a su alrededor, no se preocupen, y permitir que la mente y el cuerpo estén relajados y cerrar los ojos suavemente. Los brazos pueden tenerlos en posición de descanso, ya sea en sus piernas, si tienen un respaldo a los lados, los pies traten de también relajarlos, que estén tocando el piso, la mirada hacia el frente, tener la espalda derecha, permanecer tranquilos, ¿sí? Entonces, yo espero que ya lo estén por ahí haciendo. Y vamos a mantener esta postura. Voy a contar. ¿Qué tienen que hacer? Solamente estar atentos a los sonidos, a su cuerpo, a los sonidos de su cuerpo, al estado de su cuerpo, al exterior.
1 minuto, ¿sale? Vamos a hacerlo por 1 minuto. Entonces, yo les voy a avisar. Regreso a la postura atenta. Ay, perdón, acá está la postura atenta. Ajá. ¿Ya estamos en postura atenta? ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí lograron ponerse en postura atenta? Sí. ¿Sí? Ok, a ver, entonces ahí vamos, ¿sale? Postura atenta. Voltear hacia el frente, espalda derecha, permanecer tranquilos, guardar silencio. Acuérdense que esto es algo que regularmente no hacemos, estamos muy acelerados. Permitir que la mente y el cuerpo estén relajados y cerrar los ojos suavemente 1 minuto, ¿sale? Voy a contar el tiempo. Ya vamos a empezar, ya empezamos. Muy bien, vamos a parar hasta aquí y les voy a pedir, por favor, con esta actividad estaríamos ya cerrando. Si creen ustedes que es importante poder estar en quietud y en silencio y por qué a partir de esta pequeña práctica. ¿Quién nos quiere decir? Yo, maestra. Por favor, adelante. Sí, sí es importante estar en quietud, en silencio, como dice usted, porque de esa manera nos vamos conociendo. De esa manera nos podemos relajar, nos podemos tranquilizar y nos olvidamos un poquito tal vez de, del estrés que tenemos, ¿no? De las actividades que tenemos, de todo lo que hay a nuestro alrededor, eh, de las angustias sobre todo. Sí, sí es muy importante eso. Nos va ayudando, nos va sanando eh, físicamente y psicológicamente. Y sobre todo porque regularmente no estamos, ¿no? Andamos muy acelerados, vamos muy deprisa. Yo creo que quizás en una de esas hasta no sé si dices voy a comprar un helado y a disfrutar ese helado, ya vas ahí corriendo, ¿no? Y ni el helado disfrutas. Ese estado que regularmente no tenemos, ¿no? Encontrar esos espacios. Por favor, ¿alguien más? ¿Alguien más? A mí me gustaría compartir que realmente practicar mindfulness es justamente abrirnos a esta experiencia, ¿no? Hay una definición que me gusta mucho de mindfulness que dice, es aprender a estar cómodo con lo incómodo. Es decir, abrirnos al malestar y saber qué está pasando, pero que esto también va a pasar, ¿no? Y que cuando yo me centro en el estar, en el momento presente, con esta atención, puedo entonces regular o autorregular mis emociones y esto es maravilloso porque entonces ya no vivo en el pasado o me voy al futuro que generan otro tipo de situaciones, ¿no? Es estar aquí en el presente y entonces poder gestionar estas emociones, lo que está pasando y entonces, como tú dices,
ya no Ujú. reaccionar de bote pronto, ¿no? Como esta chispa que mencionas y que menciona Carl Jung, sino más bien este espacio que aunque a veces es imperceptible, sí lo hay entre la emoción y la respuesta o la reacción, ¿no? Entonces, Es pues correcto. muchas Sí, sí, así, justamente, ¿no? Procurarlo, procurarlo porque si nosotros no estamos en calma, si nosotros no sabemos ni cómo manejar nuestras emociones, pues ahí los hijos van a andar igual, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues con esto estaríamos cerrando. Me gustaría preguntarles como cierre, como conclusión, ¿qué aprendieron? De qué se dan cuenta? ¿Cómo se sienten con esto que estamos hablando? Entonces, ahora sí, no sé quién nos quiere ayudar primero, por favor. Bueno, yo aprendí, bueno, no conocía esta técnica, creo que la voy a poner en práctica. ¿De qué me doy cuenta? De que a veces yo creo que hago lo correcto con mis hijos, pero si realmente no me doy cuenta de mis emociones, ¿cómo quiero que mis hijos expresen lo que ellos sienten? ¿Y cómo me siento? Me siento incómoda porque no había tenido un tema de este tipo ya. Ahorita pues mis hijos ya son grandes y sí me siento un poco incómoda, la verdad, pero me agradó este tema, esta plática. Sí, 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 muchas gracias, me da mucho gusto. Pero bueno, la verdad es que vale la pena, ¿no? El esfuerzo de estar aquí, de escuchar, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Quién más, por favor, nos ayuda con este cierre? ¿Qué aprendí? ¿De qué me doy cuenta y cómo me siento? Pues yo es, Adelante. me doy cuenta que, que las emociones están presentes siempre, ¿no? Y que no se pueden, a veces es común escuchar, controla las emociones y creo que no se controlan, más bien se regulan, se pueden manejar y me doy cuenta de esto, ¿no? De que muchas veces el tema que nuestros hijos nos ponen en la mesa es frecuentemente un tema de nosotros, que cuando lo miramos y cuando miramos nuestra historia, que seguramente esto lo vamos a tratar en la siguiente plática, y cómo los temas de mis hijos de repente repercuten en nuestra historia y ahora con esto que aprendimos de hacerle frente a las emociones, entonces es más fácil que no me enganche con ellos y que entonces pueda yo aprender a tener esta pausa y a decir, este tema es mío y mejor lo trabajo, lo proceso antes de reaccionar pues, con mis estudiantes o con mis hijos, ¿no? Muchas gracias, Luisa, muchas gracias. No, no, ¿de qué? Al contrario, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, aquí terminamos. Ahí están las referencias. Si quisieran ustedes tener más material, tenemos esta oportunidad y vamos a quedarnos con la grabación. Yo la voy a compartir para que todos la puedan tener y pues nada más, agradecerles mucho su